El niño sabe exactamente los eventos que van a suceder, y la verdad. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El pequeño pueblo de San Esteban estaba escondido entre las suaves colinas de España, un lugar donde la tradición, la fe y las antiguas creencias seguían firmemente arraigadas en cada piedra del camino, en cada muro de las casas y en cada mirada desconfiada de sus habitantes hacia aquello que no podían entender. En ese ambiente cargado de historia y misterio, entre techos de tejas rojas, calles de tierra polvorienta y puertas de madera que siempre se cerraban cuando caía la tarde, un niño pronunció una profecía que cambiaría su vida para siempre. Aquel día de junio, el cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube que interrumpiera el azul profundo. El sol iluminaba los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y las golondrinas giraban en círculos en el aire como si contaran historias que solo ellas entendían. Dentro de una casita sencilla, Santiago, un niño de 7 años, de cabello negro espeso y unos ojos demasiado serios y profundos para su corta edad, estaba sentado en el suelo de tierra apisonada, dibujando círculos sin sentido en la fina capa de polvo que cubría las viejas baldosas. No era como los otros niños del pueblo. No le interesaba correr por los campos ni trepar los muros de piedra. Santiago prefería observar en silencio, escuchar las historias de sus padres, de los vecinos, e incluso atender las voces que venían de sus propios sueños, esos que nunca compartía con nadie. De pronto, levantó la cabeza y en sus ojos oscuros apareció un brillo extraño. Su voz, clara pero profunda en la quietud de la habitación, sonó como el eco lejano de una campana antigua. Voy a morir a las 5:45 de la tarde, el 3 de junio, cuando tenga 12 años. El silencio cayó de golpe, llenando el cuarto como una niebla fría. María, su madre, que estaba ocupada limpiando cerca de la chimenea, se sobresaltó tanto que dejó caer un cuenco de barro. El recipiente se estrelló contra el piso y se hizo trizas. Pedro, su padre, un hombre de manos ásperas por los años trabajando la tierra, alzó las cejas y luego soltó una carcajada seca. «Otra vez con tus cosas», hijo, dijo mientras tomaba su copa de vino, le daba un trago y miraba a su esposa levantando la barbilla. «Mira nomás, habla como si fuera un anciano. Estos niños de ahora inventan cada cosa». María forzó una sonrisa, pero su rostro no pudo disimular la tensión. Se agachó a recoger los pedazos del cuenco, aunque sus manos apenas si dejaban de temblar. «Santiago, no digas cosas tan feas», murmuró con dulzura mientras le acariciaba el cabello. Pero en su interior, un presentimiento oscuro se deslizaba como una serpiente silenciosa. El niño no dijo nada más. Sus ojos seguían fijos, vacíos de emoción, de una manera que hacía que a cualquiera se le helara la sangre. La noticia salió de esa casa antes de que terminara el día. San Esteban era un pueblo chico, donde los secretos no duraban más que un atardecer. ¿Te enteraste? El hijo de Pedro dijo que sabe cuándo va a morir. Es solo un niño, seguro soñó algo y lo repitió sin pensar. Pero dicen que, en ese momento, sus ojos estaban fríos, como si no estuviera bromeando. Al principio, nadie le dio importancia. La gente siguió trabajando en los campos, asistiendo a la iglesia los domingos y compartiendo las historias cotidianas del pueblo. Nadie creía que un niño de 7 años pudiera conocer el futuro. Pero entonces ocurrió un pequeño incidente, y a partir de ahí, las profecías de Santiago se convirtieron en la pesadilla del pueblo. Aquel día, Ignacio, un campesino de más de 60 años conocido por su temperamento fuerte y su costumbre de alardear, estaba encorvado arreglando la cerca frente a su casa cuando Santiago pasó caminando. El niño se detuvo por un momento, lo observó con atención y luego dijo con voz neutra: «Se romperá la pierna en 3 días». Ignacio se echó a reír. «Niño, ¿me estás maldiciendo?». Santiago solo negó con la cabeza y siguió su camino. 3 días después, mientras Ignacio subía al techo para reemplazar unas tejas rotas, su pie resbaló de la escalera y su pesado cuerpo cayó al suelo. Un chasquido seco llenó el aire abrasador del mediodía.
Cuando la gente lo llevó de vuelta a su casa, el anciano gritaba de dolor, pero no era solo por su pierna rota, era por algo más profundo. Santiago había tenido razón. Desde ese momento, la gente comenzó a mirarlo de otra manera. Algunos evitaban cruzarse con él en la calle, otros susurraban a sus espaldas, y unos cuantos todavía insistían en que había sido solo una coincidencia. Pero cuando otra predicción se hizo realidad, la muerte de su abuelo exactamente en la fecha que Santiago había anunciado, ya nadie pudo considerarlo una simple casualidad. «Se los dije», exclamó la anciana Inés, una mujer que llevaba más de 80 años viviendo en el pueblo. «Ese niño no es normal. Es un mal augurio». Poco a poco, las miradas se volvieron más esquivas, los apretones de manos entre Pedro y los vecinos se volvieron menos frecuentes, y los saludos en la calle se convirtieron en simples asentimientos fríos. Ya nadie dejaba que sus hijos jugaran con Santiago, ni lo invitaban a sus casas como antes. El niño empezó a notar el cambio. Al principio, no lo comprendía. ¿Por qué los niños que antes jugaban con él ahora le daban la espalda? ¿Por qué la gente susurraba en voz baja cuando él pasaba? Un día, Santiago se sentó en el porche de su casa, observando el cielo teñirse de rojo mientras el sol se ocultaba en la distancia. En silencio, escuchó el viento susurrar a través de las hojas de los viejos olivos. Su madre se sentó a su lado y colocó una mano sobre su hombro. «Hijo mío, no prestes atención a lo que dicen». Santiago la miró, con los ojos llenos de preguntas que no podía formular en palabras. María suspiró. «Es solo que, la gente teme aquello que no puede entender». El niño parpadeó. «Pero yo tampoco lo entiendo». María apretó suavemente el hombro de su hijo. Su corazón estaba cargado de preocupación, pero no podía hacer otra cosa más que rezar. Porque incluso ella, aunque no quisiera creerlo, había comenzado a sentir miedo. Desde la muerte del abuelo de Santiago, exactamente como él lo había predicho, el ambiente en San Esteban cambió por completo. Las conversaciones en la pequeña taberna del pueblo ya no giraban en torno a las cosechas o los precios en el mercado. Ahora, todos susurraban sobre el hijo de Pedro, el niño que había anunciado la muerte de su propio abuelo, el niño que había advertido a Ignacio sobre su pierna rota y que nadie había querido creer. Al principio, los aldeanos intentaron encontrar explicaciones racionales. Quizás el niño había escuchado a su abuelo hablar sobre su enfermedad. Quizás lo de Ignacio había sido solo una coincidencia. Pero cuando las predicciones de Santiago siguieron cumpliéndose con una precisión aterradora, ya nadie pudo seguir negándolo. Nada es una coincidencia. Las ancianas del pueblo, aquellas que todavía creían en espíritus, en brujería y en lo oculto, comenzaron a murmurar con una mezcla de temor y emoción contenida. En las tardes frías, cuando el sol empezaba a descender y la penumbra se filtraba en cada rincón de San Esteban, las mujeres se reunían en los porches de sus casas, lanzando miradas furtivas hacia la humilde vivienda de Pedro y María. Su alma está poseída por el demonio. O tal vez hizo un pacto con fuerzas oscuras. ¿Qué clase de niño puede predecir la muerte? Poco a poco, la gente comenzó a mirar a Santiago de una forma diferente. Con una mirada que nunca antes había visto, una mezcla de distancia, desconfianza y miedo. Al principio, no comprendía, pero luego lo sintió. Vio cómo los niños que solían jugar con él en los campos ahora se mantenían alejados, susurrando entre ellos antes de salir corriendo si él se acercaba. Vio cómo los adultos, al encontrárselo en la calle, cambiaban de dirección apresuradamente, fingiendo no verlo. Incluso dentro de su propia casa, la tensión comenzó a volverse más evidente. Pedro, su padre, un hombre rudo y aficionado al alcohol, nunca había sido un creyente en supersticiones. Pero ahora, ya no podía ignorarlo. Había visto con sus propios ojos lo que ocurría. No creía en posesiones demoníacas, pero creía en el dinero. Y cuando los habitantes del pueblo empezaron a murmurar sobre Santiago, ya no solo hablaban de miedo, sino de curiosidad, de ese extraño poder que el niño parecía poseer. Esa noche,
Cuando la pálida luz de la luna bañaba los techos de tejas rojas, y el ulular de un búho resonaba entre los viejos olivos, Pedro se sentó frente a su hijo. Había algo en sus ojos que Santiago nunca había visto antes. Hijo, dijo con voz grave, como si estuviera a punto de discutir un asunto de gran importancia. ¿Puedes hacer algo por tu padre? Santiago levantó la mirada, confundido. Predice. Pedro sonrió, pero su sonrisa no tenía ni un rastro de afecto. Diles lo que les espera. Quienes quieran saber su destino, tendrán que pagar. Y nosotros, nunca más pasaremos hambre. María, su madre, que había estado en la cocina, se puso de pie de golpe. Miró a su esposo con horror, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Pedro, ¿te has vuelto loco? ¿Loco? Pedro soltó una carcajada seca. No estoy loco, María. Estoy pensando en nuestra familia. ¿No lo ves? La gente ya cree en él. Si no aprovechamos esto, alguien más lo hará. María negó con la cabeza, sus manos temblaban. Miró a su hijo, el niño al que había acunado cada noche, el niño que amaba con todo su corazón, el niño que ahora su propio padre quería convertir en un objeto de comercio. No lo permitiré, dijo, su voz firme como nunca antes. No convertirás a mi hijo en un espectáculo para los demás. Pero Pedro no escuchó, y desde ese día, Santiago fue obligado a predecir el futuro. Al principio, solo unas pocas personas acudieron. Algunos lo hicieron por curiosidad, otros por escepticismo. Pero cuando sus predicciones siguieron cumpliéndose, cuando una pareja perdió a su hijo justo como Santiago había dicho, cuando una viuda fue advertida sobre un incendio en su granero y logró evitarlo, la fiebre de la superstición se propagó por todo San Esteban. Extraños comenzaron a aparecer en el pueblo. Gente de las aldeas cercanas, personas dispuestas a pagar solo por escuchar una palabra del niño sobre su destino. Pedro estaba encantado, ya no tenía que trabajar duro. Ahora, solo necesitaba que Santiago hablara, y el dinero llegaba solo a sus manos. Pero para Santiago, cada día era una pesadilla. No quería hacer esto, no sabía por qué podía ver cosas que los demás no podían. Y lo más importante, había comenzado a temer el sonido de su propia voz. Cada vez que hablaba, cada vez que pronunciaba una profecía, sentía que algo dentro de él se rompía. No quería conocer el futuro. No quería que lo miraran como si tuviera un poder sobrenatural. Solo quería ser un niño normal. Pero no podía escapar, porque cada vez que se negaba, Pedro lo golpeaba. Al principio eran bofetadas, puñetazos en el hombro, gritos brutales. Pero mientras más se resistía, más crueles se volvían los castigos. Los moretones en su cuerpo aumentaban. Las noches en vela, abrazándose a sí mismo en un rincón de su habitación, temblando, ya no eran causadas por sus predicciones, sino por el miedo que él mismo generaba. Quería gritar, quería huir, pero nadie podía ayudarlo, nadie se atrevía a ayudarlo. Porque ahora, para los habitantes de San Esteban, él ya no era un niño. Era un profeta, un ser con poder, alguien capaz de ver el destino. Y alguien así nunca podría llevar una vida normal. Desde el día en que Pedro se dio cuenta de que Santiago podía traer dinero a la familia, la vida del niño dejó de pertenecerle. Ya no podía sentarse en el porche a observar las golondrinas girar en el cielo azul. Ya no podía escabullirse al campo al atardecer para correr descalzo entre los trigales dorados. Ya no podía ser un niño. Se había convertido en una herramienta para ganar dinero. Cada mañana, cuando las gotas de rocío aún brillaban sobre las hojas de los olivos y el sol apenas asomaba en el horizonte, Pedro lo arrancaba de la cama. Sus ojos ardían por la falta de sueño, sus extremidades pesaban como plomo, pero no podía detenerse. «Levántate, Santiago». No podía contradecirlo, porque si lo hacía, Pedro lo golpearía. Y si no hablaba, Pedro lo golpearía aún más. Cada día, la gente de los alrededores llegaba para verlo, formando una fila en el patio de Pedro, esperando. Algunos lo observaban con cautela, otros con esperanza, y algunos con puro terror, como si no fuera un niño, sino una criatura repulsiva.
Odiaba a todos. Odiaba al hombre de mediana edad que esa mañana se paró frente a él, con las manos huesudas entrelazadas, la voz suplicante. Por favor, dime, mi esposa regresará, se fue hace 3 meses. Te lo ruego. Odiaba a la anciana de piel arrugada, cuyos dedos temblorosos sostenían un rosario mientras las lágrimas le caían por las mejillas. ¿Voy a morir pronto? ¿Debería confesarme antes de que sea demasiado tarde? Odiaba a todos, pero, sobre todo, se odiaba a sí mismo. Odiaba la forma en que su boca hablaba sin que él quisiera. Odiaba las palabras que salían de sus labios. Odiaba las miradas de desconcierto, de horror o, a veces, de satisfacción cuando sus predicciones coincidían con los deseos de las personas. Solo quería detenerse, solo una vez. Pero cada vez que sacudía la cabeza, cada vez que apretaba los labios y se negaba a hablar, Pedro lo arrastraba al interior de la casa. Y María, su madre, la única persona a la que amaba de verdad, la única que solía abrazarlo cuando tenía miedo, se quedaba ahí, callada, sin intervenir. Solo bajaba la mirada, apretando el borde de su delantal hasta que sus dedos se volvían blancos. Pero no detenía a Pedro. Así que Santiago volvía a hablar. Y con cada palabra, sentía que su alma se desgastaba un poco más. No, tu esposa no regresará. Te queda 1 año de vida. No tomes ese camino mañana. Si lo haces, algo malo pasará. Así, cada día se volvía una pesadilla. Hasta que ocurrió lo peor. La gente ya creía en sus profecías. Pero la fe siempre viene acompañada del miedo. Santiago había hablado demasiado, había acertado demasiadas veces, tanto, que ya nadie podía considerar sus palabras como meras coincidencias. Pero el ser humano siempre teme lo que no entiende. Un niño capaz de prever el futuro. Un niño que sabía cosas que no debería saber. Un niño así, ¿realmente era un niño? Esa pregunta empezó a extenderse por el pueblo como un humo invisible, colándose en cada casa, en cada conversación en la taberna, en cada susurro entre las mujeres en el mercado. Al principio, solo eran murmullos aislados. Pero poco a poco, se convirtieron en palabras dichas en voz alta. No es un niño normal. Mírenlo bien. ¿Alguna vez lo han visto reír? ¿Alguna vez lo han visto llorar? ¿Realmente es un niño? ¿Y si está poseído por el demonio? Esa última frase lo cambió todo. Porque cuando la fe se deforma con el miedo, deja de ser fe. Se convierte en un arma. Con el tiempo, las miradas que la gente dirigía a Santiago comenzaron a cambiar. Al principio, eran solo miradas cautelosas, pero poco a poco se convirtieron en miradas de desprecio, en murmullos de maldiciones apenas audibles cada vez que pasaba. Las madres apretaban las manos de sus hijos y aceleraban el paso al verlo en la calle. Los hombres cruzaban los brazos y lo observaban con una frialdad cortante. Y entonces, comenzó la violencia. Al principio, solo fueron pequeñas piedras, arrojadas a escondidas contra su espalda mientras caminaba por el sendero polvoriento que llevaba a los campos. Pero cuando la gente se dio cuenta de que nadie lo defendía, de que nadie lo protegía, las piedras pequeñas se convirtieron en piedras más grandes. Los niños que antes jugaban con él ahora eran los más crueles. Maldito engendro del diablo, vete de aquí. Una piedra le golpeó el hombro, ardiendo de dolor. Santiago no se volvió, solo siguió caminando, a pesar del latigazo que recorría su brazo. Lárgate del pueblo, nos traes mala suerte a todos. Otra piedra le golpeó la rodilla. Se tambaleó, pero no cayó. Sabía que si caía, si lloraba, harían cosas aún peores. Sabía que, desde ese momento, en San Esteban ya nadie lo quería allí. Ya nadie lo consideraba humano. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque la persona que podía arrastrarlo al abismo más profundo, aún no había aparecido. Había algo innegable en San Esteban, era un pueblo de fe. La iglesia se alzaba en el centro de la aldea, con su campanario alto, cuyas campanas sonaban cada domingo por la mañana, cruzando los campos, rebotando contra los techos de tejas rojas, despertando a los fieles para que acudieran en masa a rezar.
La religión era el pilar de la comunidad, la base sobre la que todos se sostenían, la verdad que nadie se atrevía a cuestionar. Y quizás por eso, cuando un hombre apareció en el pueblo una sofocante tarde de verano, vestido con una larga sotana negra, y sosteniendo un brillante crucifijo de plata, nadie dudó de él. Padre Ezequiel, llegó predicando con fervor sobre el castigo de Dios, sobre el demonio infiltrándose en la vida de los hombres, sobre las señales de la maldad que debían ser erradicadas. Al principio, nadie lo relacionó con Santiago. Pero entonces, comenzó a contar historias antiguas, relatos que los habitantes de San Esteban habían olvidado hace mucho, o que solo se mencionaban en las noches más frías del invierno, junto al fuego. Existen aquellos que nacen sin pertenecer a este mundo, dijo en su primer sermón. Aquellos cuyas bocas solo escupen mentiras, cuyas almas han sido tocadas por la garra del diablo. La gente escuchó, la gente asintió, y poco a poco, la gente comenzó a hacer conexiones. Se miraban entre sí, susurraban, pensaban en el niño que podía predecir el futuro. Y así, apenas unos días después de la llegada de Ezequiel, Santiago dejó de ser solo un niño marginado. Se convirtió en la encarnación del demonio. El rumor se extendió como un incendio en el verano seco. Ahora, no eran solo miradas frías o piedras arrojadas en la espalda. Ahora, cuando Santiago caminaba por el pueblo, las mujeres apretaban sus rosarios y murmuraban plegarias. Los hombres fruncían el ceño al verlo, como si su mera existencia fuera una mancha que debía ser eliminada de San Esteban. Ahora, los niños no solo lo evitaban. Se reunían en las esquinas de las calles, susurraban entre ellos y, de repente, comenzaban a gritar. ¡Demonio! ¡Demonio! Santiago no entendía por qué todo se había vuelto tan terrible. No entendía por qué, solo por el hecho de poder decir lo que ocurriría en el futuro, ahora lo veían como algo malvado, algo que debía ser destruido. Pero sí entendía una cosa, ya no tenía a nadie de su lado. A nadie. Su padre, Pedro, solo pensaba en el dinero. No le importaba que lo llamaran demonio, no le importaba que la gente escupiera al suelo cada vez que pasaba. Mientras el dinero siguiera llegando a sus bolsillos, nada más importaba. Su madre, María, seguía en silencio. Santiago no la culpaba, sabía que lo amaba, sabía que muchas noches ella se quedaba en la oscuridad, limpiándose las lágrimas después de verlo obligado a predecir el futuro para los desconocidos, después de verlo ser tratado como un objeto. Pero también sabía que no podía hacer nada. Ella también tenía miedo, como todos en San Esteban. Aquella noche, cuando el sol se hundía tras las colinas y la oscuridad comenzaba a devorar las calles empedradas del pueblo, cuando el calor sofocante del verano aún colgaba en el aire pesado, Ezequiel fue a buscar a Pedro. No tocó la puerta, entró como si la casa fuera suya, como si tuviera derecho a decidir el destino de todos los que vivían allí. Pedro, sentado a la mesa con una copa de vino en la mano, levantó la cabeza y arqueó una ceja al ver al visitante no invitado. Padre, soltó una risa burlona y alzó su copa en el aire. ¿Ha venido a confesarme sus pecados? Ezequiel no respondió a la broma barata. Solo lo miró fijamente antes de hablar con voz pausada y severa. Está criando a un demonio en su casa. Pedro rió, pero su sonrisa se desvaneció cuando notó que en los ojos de Ezequiel no había ni una pizca de humor. Hablaba en serio, y eso hizo que Pedro se estremeciera. No creo en esas tonterías, gruñó Pedro, esforzándose por mantener la calma. Entonces, eres un idiota, replicó Ezequiel con frialdad. ¿De dónde crees que vienen sus profecías? ¿Realmente crees que un niño puede conocer el futuro? Se acercó más, apoyó ambas manos sobre la mesa y clavó su mirada en Pedro. No, nadie nace con ese poder. Eso no es un don de Dios. Es una maldición, es obra del diablo. Pedro guardó silencio. Durante toda su vida, nunca había creído en supersticiones. Solo creía en lo que podía tocar, en lo que podía sentir. Pero ahora, bajo la mirada de Ezequiel, sentía un miedo que no podía explicar. ¿Qué es lo que quiere?
Su voz sonó ronca. Ezequiel sonrió. Una sonrisa calculadora. Debemos purificar este pueblo. ¿Cómo? Con un exorcismo. Pedro no respondió, pero un escalofrío recorrió su espalda. No necesitaba que Ezequiel lo explicara. Sabía lo que significaba ese exorcismo. Y sabía que, si permitía que Ezequiel hiciera lo que tenía en mente, Santiago podría no vivir para ver el 3 de junio. Desde aquella noche, cuando el padre Ezequiel salió de la casa de Pedro con una sonrisa de satisfacción en los labios, todo se volvió aún peor para Santiago. Ya no era solo un niño rechazado. Ya no era solo un niño explotado. Ahora, era un niño perseguido. Las personas ya no susurraban en silencio sobre él. Ahora, su odio no necesitaba ser ocultado. Lo mostraban abiertamente, en sus miradas, en sus palabras llenas de veneno, en sus acciones que antes eran tímidas, pero que ahora no tenían freno. Ya no solo le lanzaban piedras cuando caminaba por el pueblo. Ya no solo lo evitaban. Ahora, lanzaban piedras a las ventanas de su casa, golpeaban la puerta de madera vieja, que ya no podía proteger a nadie en su interior. Ahora, se reunían frente a su hogar por las noches, con antorchas en las manos, con cruces de madera apretadas contra sus pechos, murmurando oraciones como si estuvieran enfrentándose a una criatura demoníaca. Ahora, ya no lo veían como un ser humano. Lo veían como algo que debía ser destruido. Pedro había visto todo esto, pero no le importaba. María había visto todo esto, pero no podía hacer nada. Y Santiago también lo había visto todo, pero no entendía por qué. ¿Por qué una simple predicción suya podía hacer que las personas reaccionaran así? ¿Por qué la verdad que salía de su boca los aterrorizaba tanto que querían matarlo? ¿Por qué no podía ser solo un niño? Pero nadie le respondió. Una tarde, cuando el sol ya descendía detrás de las colinas, Santiago salió de su casa en silencio. No podía soportar más el aire sofocante de su hogar. Necesitaba respirar, pero no esperaba que, en cuanto cruzara la puerta, lo detuvieran. 3 hombres. No dijeron nada, solo se quedaron ahí, mirándolo con ojos fríos, como si fuera un animal listo para ser sacrificado. Uno de ellos era Diego, el dueño de la taberna del pueblo. Había sido amable con él cuando era niño, le había regalado pan cuando pasaba por su negocio, le había sonreído en más de una ocasión. Pero ahora, en sus ojos no quedaba ni un rastro de esa amabilidad. ¿Todavía tienes el descaro de salir? Su voz era ronca, impregnada del olor del alcohol y de una rabia acumulada durante demasiado tiempo. Santiago no supo qué responder. Solo se quedó quieto, con las manos apretando los pliegues de su camisa, con el corazón latiéndole tan fuerte en el pecho que parecía a punto de explotar. El segundo hombre, José, el herrero del pueblo, un hombre grande y fornido, dio un paso adelante. ¿Sabes? Si tú no estuvieras aquí, este pueblo no habría tenido tanta mala suerte. Santiago parpadeó, aturdido. ¿Yo? ¿Qué hice? Diego soltó una carcajada, una risa fría, sin alegría. ¿Qué hiciste? Escupió en el suelo. Nos maldijiste. ¿Cuántas profecías has hecho? ¿Cuántos han sido afectados por ellas? Todo ha sucedido exactamente como dijiste. Ya no queremos que nos digas nuestro futuro. Queremos que desaparezcas. Santiago dio un paso atrás. Pero en ese instante, el tercer hombre Fernando, un campesino que había perdido a su esposa en un accidente no hacía mucho, se lanzó sobre él, y lo agarró del cuello de la camisa. Fuiste tú quien predijo la muerte de mi esposa. Le gruñó al rostro. Fuiste tú. Si no hubieras hablado, si te hubieras quedado callado, tal vez ella seguiría viva. Santiago intentó zafarse, pero sus fuerzas eran nada contra las manos ásperas y poderosas de un hombre acostumbrado al trabajo en el campo. Se estaba ahogando. No podía hablar. Solo podía ver los ojos de Fernando, llenos de dolor, llenos de odio. Pero él nunca había querido que eso pasara. Nunca había deseado la muerte de nadie. Nunca había querido tener este don. Por favor, su voz salió débil. Yo no quería. Pero Fernando no escuchó. Alzó el puño. Y entonces, basta.
El grito retumbó en el aire tenso, haciendo que todos se detuvieran. Quien había gritado era María. Corrió hacia ellos, el rostro desencajado, los ojos anegados de lágrimas. Por favor, suplicó, con la voz temblorosa. Solo es un niño, no tiene la culpa. Fernando apretó más los puños, como si estuviera dudando. Pero al final, soltó a Santiago y lo empujó al suelo. El niño cayó de bruces, su rodilla raspó contra las piedras del camino, arrancándole la piel. La sangre comenzó a brotar lentamente. Pero no lloró, solo se quedó allí, sentado, mirando a los 3 hombres frente a él. Ahora lo comprendía, ya no era un ser humano para ellos. Se había convertido en algo más, algo que debía ser erradicado. Y a lo lejos, bajo la sombra del tejado de la iglesia, el padre Ezequiel observaba todo. Sonreía. Todo estaba ocurriendo exactamente como él lo había planeado. Los días siguientes, Santiago no volvió a salir de la casa. No se atrevía, no podía. Los moretones en sus brazos aún no se desvanecían. La herida en su rodilla seguía doliendo cada vez que se movía. Pero lo que más le dolía no eran las heridas físicas. Era la certeza de que, sin importar dónde se escondiera, sin importar qué hiciera, no había nadie de su lado. Nadie. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, Santiago permanecía acostado, hecho un ovillo en su cama, escuchando los murmullos que venían de afuera. Susurros, maldiciones, las voces de aquellos que pasaban frente a su casa. Es un demonio. No podemos dejar que siga viviendo aquí. Tenemos que hacer algo, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Santiago sintió un escalofrío. Sabía que ese día se acercaba. Sabía que estaban esperando el 3 de junio, el día que él mismo había predicho cuando tenía 7 años. El día en que moriría. Quería creer que se había equivocado. Quería creer que no moriría ese día. Pero si había acertado con todo lo demás, ¿cómo podía equivocarse sobre su propio destino? ¿Cómo podía escapar? Empezó a permanecer despierto por las noches, sin atreverse a dormir. Tenía miedo de cerrar los ojos y que, al abrirlos, ya fuera el día señalado. Se acurrucaba en un rincón de la habitación, abrazándose las rodillas, con la mirada perdida en la oscuridad. Y allá afuera, el padre Ezequiel seguía alimentando el miedo de los aldeanos. Esa noche, cuando la luna llena colgaba en el cielo como un ojo vigilante, Ezequiel se paró sobre una tarima de madera en la plaza del pueblo. No vestía su sotana negra habitual. Hoy, llevaba puesta una túnica blanca impecable, sostenía un gran crucifijo en alto y su voz resonó en la oscuridad. Oh, fieles servidores de Dios. Los aldeanos se reunieron a su alrededor, sus ojos brillando con fervor fanático. ¿Saben por qué la desgracia ha caído sobre nuestro pueblo una y otra vez? Nadie respondió, pero todos conocían la respuesta. Ezequiel los miró a cada uno, su mirada afilada como una cuchilla recorriendo los rostros expectantes. Y entonces habló, con lentitud, con certeza, como si fuera una verdad absoluta que todos debían aceptar. Porque entre nosotros hay alguien que lleva la sangre del demonio. El silencio se volvió insoportable. Pero todos sabían de quién estaba hablando. Todos sabían qué nombre resonaba en sus mentes. Santiago. María se sentó al borde de la cama, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en su piel hasta hacerla sangrar. Su hijo temblaba en la esquina de la habitación, su rostro demacrado, sus ojos oscuros rodeados de profundas ojeras tras demasiadas noches sin dormir. Mi amor, susurró, con la voz quebrada. Santiago no respondió. María sabía que tenía miedo. Sabía que estaba perdiendo la esperanza. Pero también sabía que no podía hacer nada. Pedro seguía igual. Estaba sentado a la mesa, bebiendo vino, como si nada de esto fuera importante. Como si no se diera cuenta de que su hijo estaba siendo condenado por todo el pueblo. Como si no le importara que, en solo unos días, todo llegaría a su fin. María ya no pudo soportarlo.
Se puso de pie de golpe, con los ojos inyectados de rabia y dolor. Pedro, no puedes dejar que lo maten. Es nuestro hijo. Pedro sonrió con desdén y dejó su copa sobre la mesa. ¿Matarlo? Soltó una carcajada seca. ¿Quién dijo que va a morir? María lo miró con incredulidad. ¿En qué estás pensando? Su voz temblaba. ¿De verdad crees en las palabras de Ezequiel? Pedro no respondió de inmediato. Se levantó, caminó lentamente hacia la ventana y observó el exterior. Un grupo de personas se reunía cerca de la plaza, la luz de las antorchas iluminaba sus rostros tensos, impacientes, furiosos. Pedro se volvió hacia su esposa y se encogió de hombros. Si todo el pueblo lo cree, entonces debe ser verdad. A María le recorrió un escalofrío. Por fin lo comprendió. Pedro ya había elegido su bando. Esa noche, Santiago soñó con sangre. Se vio a sí mismo de pie en un campo árido, bajo un sol rojo intenso que colgaba en lo alto del cielo. Vio sombras rodeándolo, sosteniendo hoces, palos, piedras grandes. Gritaban, pero él no podía oír nada. Solo escuchaba el viento, un viento feroz que rugía en sus oídos, levantando polvo, arrasando con todo como una tormenta sin salida. Y entonces, entre el polvo, apareció una figura oscura. Un rostro familiar. Ezequiel. Sonreía. Ha llegado la hora, hijo del demonio. Santiago despertó de golpe, jadeando. Afuera, el sol ya estaba en lo alto del cielo. Solo quedaban 2 días. Solo 2 días más. Solo 2 días más. Los primeros rayos del amanecer del 3 de junio se filtraron a través de la ventana, proyectando sombras pálidas sobre las paredes envejecidas de la casa. Santiago abrió los ojos, sintiendo su cuerpo pesado, como si una roca gigante lo aplastara. Hoy era el día que había predicho. Hoy, iba a morir. No sabía cómo sucedería, no sabía qué estaba por venir. No sabía si sería un dolor repentino o una muerte lenta y prolongada. Pero sabía que, en algún lugar allá afuera, todo el pueblo estaba listo para ello. Escuchó los pasos sobre la tierra, los murmullos entre la gente, el sonido de los postes de madera siendo levantados. María estaba de rodillas en el suelo, rezando. Había llorado toda la noche. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos, sus manos apretaban con fuerza el rosario hasta que los dedos le dolían. Pedro, en cambio, no lloraba. Estaba sentado a la mesa, bebiendo vino en silencio, como si estuviera esperando una tormenta que no tenía intención de evitar. Llamaron a la puerta. Al principio, fueron golpes suaves. Luego, se hicieron más insistentes, más violentos. Abran la puerta. Pedro se levantó, miró a su esposa por última vez y se dirigió a abrir. Afuera, había una multitud. Ya no murmuraban, ya no tenían miedo, habían tomado una decisión. Ezequiel estaba en el centro, su túnica blanca casi resplandecía bajo el sol. En su mano sostenía un gran crucifijo dorado. Sonrió. Ha llegado la hora. Pedro asintió y regresó al interior. Santiago no intentó huir. Sabía que no podía. Se puso de pie y caminó lentamente hacia la puerta, sintiendo la mirada de su madre clavada en su espalda. No dijo nada. No podía. Y entonces, salió. El cielo estaba despejado, de un azul puro, como si al universo no le importara lo que estaba a punto de suceder. Los aldeanos se habían reunido en círculo en la plaza del pueblo. En el centro, se alzaba un poste de madera rodeado de heno seco. Lo habían preparado todo. Santiago reconoció los rostros familiares. Diego, quien alguna vez le regaló manzanas. José, quien solía levantarlo sobre sus hombros cuando era niño. Teresa, la chica que solía darle flores silvestres cuando lo veía triste. Alguna vez creyó que lo querían. Alguna vez creyó que eran su familia. Pero ahora, solo eran una multitud sin alma. Una multitud dispuesta a matar a un niño por algo que no entendían. Santiago sonrió. No fue una sonrisa de alegría. Fue una sonrisa amarga. No soy un demonio, susurró. Nadie respondió. Ni siquiera Ezequiel.
Solo apretó con más fuerza el crucifijo en su mano y dio la orden. Átenlo al poste. Santiago fue arrastrado hacia el centro de la plaza. Las cuerdas se apretaron contra su piel, cortándole la circulación. Pero ya no sentía nada. Todo parecía suceder en un lugar muy lejano. Escuchó el sonido del fuego encendiéndose. Escuchó a alguien recitando oraciones. Escuchó el llanto de su madre, ahogado por la desesperación. Pero no resistió, no intentó liberarse. Cerró los ojos. Y entonces, 5:44 de la tarde. Un viento fuerte atravesó la plaza. Las llamas chisporrotearon, pero no se propagaron. Todos contuvieron la respiración. 5:45 de la tarde. El sol seguía brillando. El viento seguía soplando. Pero él seguía vivo. Abrió los ojos y miró sus propias manos. Seguía allí. Seguía con vida. No había pasado nada. Santiago se echó a reír. Por primera vez en años, rió. Pero la multitud no reía. Solo se quedaron allí, inmóviles, sin atreverse a pronunciar una palabra. Porque habían entendido. Habían estado equivocados. Y Ezequiel supo, en ese instante, que todo su poder se estaba desmoronando. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Nadie siquiera se atrevió a respirar demasiado fuerte. Todas las miradas estaban puestas en el niño atado al poste, en aquel lugar donde el fuego debió haberlo consumido todo. Pero el sol seguía brillando, el viento seguía pasando entre los olivos, y todo estaba igual. Excepto por el hecho de que el niño aún estaba vivo. Santiago abrió los ojos, con las manos temblorosas. Seguía ahí, seguía respirando, y entonces, rió. Al principio, fue un susurro suave, una risa pequeña, casi como si ni él mismo pudiera creer lo que acababa de pasar. Pero poco a poco creció, resonando en la plaza, llenando el aire denso y tenso entre la multitud. Rió, porque había vencido. No porque quisiera desafiar a nadie. No porque quisiera burlarse de ellos. Sino porque finalmente entendió. Habían temido algo que nunca existió. Se habían dejado llevar por el miedo, hasta que, al final, descubrieron que los verdaderos ignorantes eran ellos. Un grito rompió el silencio. Sigue vivo. Algunas personas retrocedieron, apretando sus rosarios con fuerza, como si la supervivencia de Santiago fuera algo imposible de aceptar. Pero la mayoría se quedó quieta. Porque empezaban a entender. Se habían equivocado. Ezequiel apretó su crucifijo, el sudor perlaba su frente. No podía permitir que esto terminara así. No podía. Avanzó unos pasos, alzó ambas manos y habló con voz imponente. Hermanos, esto no es una señal de pureza. Es una prueba que Dios nos ha dado. Debemos continuar. Pero esta vez, nadie lo siguió. Solo lo miraron. Miraron a Santiago. Se miraron entre sí. Y algunos comenzaron a murmurar. Pero, si realmente fuera un demonio, ¿por qué sigue vivo? El fuego no lo tocó. Tal vez nos equivocamos. Los fanáticos aún querían creer en Ezequiel. Pero los demás, aquellos que habían sido arrastrados por la multitud, ahora comenzaban a dudar. Diego, el tabernero, el hombre que había lanzado la primera piedra contra Santiago, dio un paso atrás. Ezequiel, ¿y sí, hemos cometido un error? Ezequiel se giró de golpe, sus ojos destellando con furia. No dejen que el demonio los engañe. Debe ser castigado. Pero esta vez, su voz ya no sonaba firme. Y entonces, alguien más habló. Si realmente tuviera poderes demoníacos, ¿por qué permitió que lo atáramos? ¿Por qué no se resistió? Ezequiel se quedó paralizado. Y luego, otra voz se alzó. ¿Y usted, padre? Ezequiel giró hacia José, el herrero fornido del pueblo. Usted nos dijo que Santiago traía la desgracia a este pueblo. Pero, ¿quién fue el que vino aquí a sembrar el miedo? ¿Quién nos hizo creer que vivíamos con el diablo? Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Ezequiel entendió. Todo se estaba desmoronando. No podía permitir que esto terminara así. Había manipulado a esta gente, había convertido su miedo en su arma,
había transformado a Santiago en el chivo expiatorio perfecto para afianzar su poder. Si Santiago vivía, todo se acababa. No podía dejar que esto sucediera. Apretó el crucifijo en su mano, avanzó hasta quedar frente a Santiago y siseó. ¿Qué hiciste? Santiago lo miró, ya no había miedo en sus ojos. No hice nada, respondió con una calma inquietante. Solo fue usted quien hizo que todos creyeran que yo era un demonio. Ezequiel apretó los puños. Mientes. Usaste brujería. Pero no terminó la frase. Porque una piedra voló hacia él, impactando contra su hombro. Se giró de inmediato, con el rostro desencajado. Otra piedra le golpeó la cabeza. Un hilo de sangre resbaló por su frente. Se quedó inmóvil. Y entonces lo vio. Ya no creían en él. Ya no lo miraban con devoción. Lo miraban como habían mirado a Santiago. Como a un monstruo. Mentiroso, gritó alguien. Nos ha engañado. Atrápenlo. Aquellos que antes lo aclamaban, ahora lo rechazaban. Aquellos que antes seguían cada una de sus palabras, ahora lo odiaban. Había sembrado el miedo en sus corazones, y ahora, ese miedo se volvía contra él. Ezequiel giró sobre sus talones y corrió. No podía dejarse atrapar. No podía. Pero una mano lo sujetó y lo jaló hacia atrás. José, el herrero. Ezequiel forcejeó, pero no pudo liberarse. Miró a su alrededor, buscando a alguien que lo ayudara. No encontró a nadie. Todos querían que pagara. Y por primera vez en su vida, el padre Ezequiel sintió miedo. Pedro cortó las cuerdas que ataban a su hijo. Santiago cayó al suelo, pero ya nadie lo tocó. Todas las miradas estaban puestas en Ezequiel. Toda la furia iba dirigida a él. María corrió hacia Santiago y lo abrazó con fuerza. Él sintió su calor, escuchó su susurro tembloroso. Hijo mío, sigues vivo. Santiago asintió, pero sabía. Todo aún no había terminado. Porque Ezequiel todavía no había pagado por lo que había hecho. Pero sabía que, muy pronto, él tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y solo entonces, Santiago sería verdaderamente libre. Ezequiel intentó zafarse, pero la mano de José lo sujetaba con firmeza. A su alrededor, la multitud gruñía con furia contenida. Los aldeanos, aquellos que antes se arrodillaban ante él, ahora lo miraban con puro desprecio, como si él fuera el verdadero monstruo. Y en su interior, Ezequiel supo. Había perdido. Pero él no era alguien que aceptara la derrota con facilidad. Inhaló profundamente, tratando de recuperar su autoridad. Suéltenme, bramó con voz autoritaria. No tienen derecho a tocarme. Soy un hombre de Dios. Fui enviado para purificar esta tierra. Pero ya nadie le creía. Una voz surgió desde la multitud. Diego, el tabernero, dio un paso adelante con una mirada afilada. Si realmente fueras un hombre de Dios, su voz era grave, firme. ¿Por qué fuiste tú quien sembró el miedo entre nosotros? Ezequiel apretó los dientes. No sembré el miedo, solo quise protegerlos del demonio. Pero Diego negó con la cabeza. No protegiste a nadie. Solo nos convertiste en cazadores. Ezequiel abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, José lo empujó al suelo. El impacto en sus rodillas fue doloroso, pero no tuvo tiempo de quejarse. Porque en el instante en que cayó, muchas manos se cerraron sobre él. Atrápenlo. Los aldeanos, los mismos que él había manipulado durante tanto tiempo, ahora se volvieron en su contra. Lo obligaron a ponerse de pie, le arrancaron el crucifijo de las manos y le rasgaron la túnica blanca que siempre llevaba para demostrar su pureza. Ahora, ya no era un sacerdote. Era solo un farsante desenmascarado. Los fanáticos que antes lo seguían con devoción, ahora lo miraban con repulsión. Su poder se había desvanecido. Y entonces, giraron hacia Santiago. El niño seguía de pie, delgado, con los ojos oscuros y profundos, pero sin miedo. Santiago recorrió los rostros de la multitud. No dijo nada, pero ellos entendieron. Habían estado equivocados. Una mujer avanzó con pasos vacilantes. Teresa,
quien había sido una de las primeras en alentar a la gente a rechazarlo. Se arrodilló ante él, lágrimas cayendo por sus mejillas. Niño, su voz se quebró. Estábamos equivocados. Confiamos en él. Creímos en sus mentiras. Un silencio prolongado se apoderó de la plaza. Santiago la miró, luego miró al resto. Muchos habían inclinado la cabeza. Sabían que habían cometido un error. Pero, ¿podía perdonarlos? Recordó todo lo que le habían hecho. Las piedras, los insultos, las miradas de desprecio. Recordó los días en los que estuvo encerrado en su propia casa, demasiado aterrorizado para salir. Recordó cómo su padre lo había obligado a predecir el futuro. Recordó las noches en vela, contando los días hasta que llegara el 3 de junio. Lo recordaba todo. Y entonces, inhaló profundamente. No puedo olvidar, dijo. Su voz ya no era la de un niño asustado. Era firme, segura. Pero no quiero vivir con odio. María tomó la mano de su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. Ella sabía que, en ese momento, Santiago finalmente había encontrado la libertad. No porque los aldeanos se hubieran arrepentido. No porque Ezequiel hubiera sido derrotado. Sino porque él mismo había decidido no dejar que su pasado lo consumiera. Pero aún había alguien que no había pagado. Ezequiel seguía arrodillado, rodeado por la multitud que ya no lo obedecía. Lo había perdido todo, pero él no aceptó su derrota. Ezequiel soltó una risa amarga, llena de odio. ¿Creen que han ganado? Miró a su alrededor, con una expresión burlona. ¿Creen que un simple niño me hará temblar de miedo? No me asustan. Volveré, y cuando lo haga, ustedes volverán a arrodillarse ante mí, rogándome protección. Porque no son más que un grupo de idiotas. José apretó los dientes y lo sujetó con fuerza del cuello de su túnica. No tendrás esa oportunidad. Y entonces, lo arrastraron lejos. Nadie dijo en voz alta lo que le harían. Pero Santiago sabía que nunca más volvería a manipular a nadie. Nunca más volvería a San Esteban. Y eso era todo lo que necesitaba saber. Cuando todo terminó, cuando la multitud comenzó a dispersarse, cuando el sol poniente bañó el cielo con tonos dorados y anaranjados, Santiago permaneció allí, en silencio, mirando hacia el horizonte. Se sentía como si hubiera despertado de una pesadilla interminable. Pedro lo observó, con una mirada que Santiago no supo interpretar. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? ¿O simplemente amargura al darse cuenta de que ya no tenía control sobre él? Cualquiera que fuera la respuesta, Santiago no lo pensó demasiado. Ya no era un niño sometido a su voluntad. Ahora, era dueño de sí mismo. María sonrió con dulzura y apoyó una mano en el hombro de su hijo. ¿Qué quieres hacer ahora? Santiago inhaló profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. No necesitó pensarlo mucho. Sabía la respuesta desde hacía mucho tiempo. Se volvió hacia su madre, con los ojos iluminados por la libertad. Quiero irme de aquí. Y por primera vez en su vida, sintió que realmente estaba vivo. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo el cielo de un resplandor anaranjado ardiente. La brisa de la tarde se filtraba por los caminos polvorientos de San Esteban, deslizándose a través de las ventanas entreabiertas, arrastrando consigo el calor sofocante de un día demasiado largo. Pero hoy no era un día como cualquier otro. Porque hoy, Santiago no había muerto. El niño se quedó de pie, observando los últimos destellos de luz desvanecerse en el horizonte, como si una parte de su pasado también se esfumara con ellos. Alguna vez creyó que nunca viviría para ver este momento. Pero seguía aquí, y la pesadilla había terminado. Las mismas personas que lo maldijeron, que lo rechazaron, que le arrojaron piedras, ahora caminaban en silencio, con la cabeza gacha, evitando mirarlo cuando pasaban a su lado. Nadie se atrevía a verlo a los ojos. Nadie decía nada. Nadie sabía qué decir. Pero Santiago ya no se preocupaba por eso. Ya no los temía. Ya no necesitaba su aceptación. Había pasado por el infierno y había regresado. Ya no había nada en el mundo que pudiera derribarlo.
Pedro se quedó en el umbral de la casa, con la mirada clavada en el suelo. Ya no era el hombre arrogante de antes, ya no era el que daba órdenes, ya no era el que tenía el control de su hogar. No intentó detener a Santiago, porque incluso él sabía que había perdido a su hijo para siempre. María hizo el equipaje en silencio. No le preguntó a su hijo si estaba seguro de querer irse. No tenía que hacerlo, lo sabía, porque si ella estuviera en su lugar, también lo haría. Dobló la ropa vieja y la metió en una pequeña bolsa de tela, con las manos temblorosas. Guardó un poco de pan y una cantimplora con agua. Sabía que el camino sería difícil, pero cualquier destino sería mejor que quedarse en ese lugar. Cuando María se volvió, Santiago ya estaba de pie en la puerta, listo. ¿Estás preparado?, preguntó, con la voz ronca por la emoción. Santiago asintió. Había estado listo desde hacía mucho tiempo. Ella lo abrazó, lo sostuvo con fuerza, como si quisiera retenerlo un poco más, como si temiera que, al soltarlo, él desapareciera para siempre. Pero luego, respiró hondo y lo dejó ir. Él debía marcharse. Debía comenzar una nueva vida. Pedro estaba allí, en silencio. No lo detuvo. Tampoco se disculpó, porque sabía que ninguna disculpa podría reparar lo que había hecho. Entonces, Santiago se dio la vuelta y comenzó a caminar. Dejó atrás los caminos polvorientos de San Esteban. Los techos de tejas rojas, los antiguos olivos y los campos de trigo dorado quedaron a lo lejos, como un recuerdo distante al que ya no deseaba regresar. No sabía con certeza hacia dónde iba. Tampoco tenía claro lo que haría de ahora en adelante. Pero, por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de elegir su propio destino. Ya nadie podría darle órdenes. Nadie volvería a controlarlo. Ahora era simplemente Santiago. No era un niño maldito. No era un profeta utilizado. No era un condenado. Era un ser humano, con un futuro abierto frente a él. Las noticias sobre lo que había pasado con el padre Ezequiel se esparcieron como reguero de pólvora por los alrededores. Nadie supo con certeza cuál había sido su destino. Algunos decían que lo habían desterrado, echado de San Esteban como a un paria, sin comida ni un techo donde refugiarse. Otros aseguraban que vagaba de pueblo en pueblo, intentando convencer a nuevas personas de seguirlo, aunque en ningún lugar lo aceptaban. Incluso había quienes murmuraban que había sido linchado por los mismos que alguna vez lo veneraron, cegados por la rabia y la desilusión. Pero lo único que todos sabían era que había desaparecido, jamás regresó, y San Esteban, después de tantos años sumido en el miedo y la oscuridad, por fin recuperó la paz que tanto tiempo había perdido. Santiago se detuvo en la cima de una colina y miró el horizonte. No sabía a quién conocería en el camino. Tampoco tenía idea de lo que le esperaba en el futuro. Pero había algo que sí sabía con absoluta certeza. Ya no estaba atado a ninguna profecía. Era libre para vivir su vida. Sin miedo, sin ser perseguido, sin tener que huir de sí mismo. A lo lejos, María lo observaba, mientras las lágrimas resbalaban por su rostro cansado, pero sereno. Sabía que su hijo marchaba hacia un nuevo comienzo. Y entendía que, sin importar a dónde lo llevaran sus pasos, Santiago nunca volvería a ser aquel niño temeroso de San Esteban. Ahora sería solo Santiago. Sería él mismo. Y eso era lo que ella siempre había querido para su hijo. La historia de Santiago es una lección profunda sobre el miedo, la manipulación y el coraje. Cuando las personas dejan que el miedo gobierne sus corazones, son capaces de cometer actos terribles, incluso contra quienes menos lo merecen. Pero, en medio de la adversidad, la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz, y quienes viven de la mentira y el engaño, tarde o temprano, enfrentan las consecuencias. Santiago eligió dejar atrás el odio y buscar su propio camino, demostrando que la libertad y la esperanza siempre pertenecen a quienes se atreven a luchar por ellas. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo.
Nos vemos pronto.